Hello, bros. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Legal Bros Podcast. El día de hoy trajimos a Mariano Werner. Él es el CEO de Lemon Tech, una startup chilena. Nos interesaba muchísimo hablar con él porque su profesión él es abogado, él estudió Derecho. Sin embargo, ahorita pues es el CEO de esta startup y tiene un recorrido profesional muy interesante, el cual queremos pues que nos cuente eh, cómo fueron esas decisiones desde el principio, desde la universidad a la hora de estudiar derecho. Después él nos contará qué pasó al área de consultoría hasta llegar acá. Y sabiendo que mucha de nuestra audiencia son abogados y emprendedores. Creemos esta una oportunidad para interconectar a ambas áreas y sabemos que va a ser muy nutritiva y van a haber aprendizajes muy valiosos. Entonces, Mariano, muchísimas gracias por aceptar la invitación de hablar con nosotros el día de hoy. Bueno, gracias Daniel, gracias Mateo. Acá feliz de empezar la conversación. Yo creo que siempre es lindo hablar con un poco de la historia, ojalá le ayude, le sirva a la gente, ¿no? Como yo empecé estudiando Derecho, hice toda una carrera fuera del Derecho y de alguna manera me encontré de vuelta en el Derecho y ahora como CEO de una Legal Tech. Entonces, nos gustaría empezar desde por qué estudiaste Derecho, si saber tu contexto, tenías padres abogados, cuál fue el motivo por el que decidiste cuando entraste a la facultad, querías trabajar en una firma, durante la facultad te sentiste como el típico abogado o ya tenías tus dudas de pronto el derecho, no le encuentro una forma de cómo ejercerlo. A ver, yo elegí estudiar Derecho cuando tenía 17 años recién cumplidos. Mi papá era ingeniero civil, mi mamá terapista ocupacional, en mi familia no tenía otros abogados, y yo me debatía entre ser abogado, estudiar ciencias políticas o ser ingeniero, o sea, no estaba medio perdido. Y la verdad que tuve que hacer este compromiso a los 17 años cuando sabía muy poco de la vida, de mí mismo, de un montón de cosas. Yo en ese momento me gustaba mucho la política y quería ser presidente. Entonces dije, bueno, casi todos los políticos son abogados, voy a estudiar derecho. No tenía, como decía, no tenía así un tío, un primo, algo abogado. Ahora sí tengo varios primos que son abogados. Nunca soñé con trabajar en un despacho, en un estudio, en un área de legales. Si soy honesto, ni siquiera sabía muy bien qué hacían los abogados. Sí, por supuesto, había visto películas donde el abogado va y litiga, pero eso es lo que hace un grupo de abogados, y así como en las películas gringas, casi ninguno. Eh, pero de alguna manera, es como que era muy obvio que yo iba a estudiar una carrera universitaria, no era para nada obvio cuál, y cuando tuve que elegir, yo me fui de viaje egresados a Brasil, y cuando volvía, yo paraba por Buenos Aires, porque acá ya se me cae el carnet, iba a un recital de Bon Jovi, me quedaba una semana, y ahí iba a aprovechar y me iba a anotar en la facultad. Y yo me acuerdo estar durante mi viaje de egresados pensando qué carrera iba a estudiar, o sea, todavía estaba pensando. Y volví y finalmente me anoté en Derecho. Cuando entré a la carrera, la hice con un atributo que creo que tenemos muchos abogados, ¿no? Que es no sé, una disciplina media japonesa, me decían, es como si lo empezás, lo vas a terminar, le vas a dar, y por eso ves muchos abogados que trabajan hasta súper tarde y le dan, le dan, le dan. Si alguien me preguntaba, ¿te gusta lo que estás estudiando? No hubiera sabido muy bien qué contestar, hoy digo con mucha confianza, no, no me gusta, algunas cosas me gustan, me gustaba teoría del Estado, me gustaban más las materias que eran un poco más sistémicas, más filosóficas. Saber qué dice el artículo 323 del Código Civil, no había nada que me podía aburrir más que eso. Eh, era, y sin embargo, de vuelta, con disciplina, me había anotado, lo iba a terminar y lo estudié, y le di. Lamento bastante esa formación porque después yo, bueno, más adelante probablemente vamos a hablar de eso, yo tuve la oportunidad después de hacer una maestría y que era mucho más experiencial, ¿no? Y creo que era mucho más educativo. O sea, si bien todo el mundo sabe que estudiar de memoria es malo, que no en verdad no te enseña,
al menos cuando yo estudié, yo estudiaba de memoria, casi todo, menos estas materias de teoría del Estado y esas que eran más para pensar. Y la verdad que no siento que aprendí mucho. De hecho, cuando me recibí, sentía que tenía como que aprender de lo que iba a hacer, tenía que aprender un montón porque no había salido tan bien preparado. Y eso por un lado, ¿no? O sea, y por el otro lado, siento que para el abogado, el de hoy en día ni hablar, pero el de antes también, cuando yo estudié, yo me gradué en el 2002. A mí me sorprende que razonablemente casi todos los abogados o se ponen su propio despacho o entran a trabajar en un estudio jurídico o hacen otra cosa no relacionada al derecho, y todas esas cosas requieren de algunos conocimientos que exceden el derecho. Requieren de alguna noción básica de contabilidad, requieren de alguna noción de negociación, de cómo liderar un equipo. Y la Facultad de Derecho a mí me enseñó cero de eso, o sea, no fue algo, y más aún, después cuando empecé a trabajar en un estudio jurídico, tampoco había un gran foco en enseñarte esas partes que creo que son tremendamente útiles. Hoy en día a todo eso le agregaría el uso de tecnología, que tampoco las universidades ponen, o las que yo conozco, ponen un foco muy fuerte. Están empezando a ponerle más foco. Entonces, yo o sea, elegí estudiar Derecho medio, no sé si por accidente, digamos, más como un medio para un fin. Yo quería ser presidente. Disfruté mucho de mis 17 a mis 23, no la carrera, disfruté todo lo que circundaba esa época, no mucho la carrera. Creo que la carrera, creo que la profesión sí es muy linda, creo que la profesión de abogado puede ser muy linda, pero me gustaría como que se enseñe de una manera un poco distinta, mucho más útil, y puesto a soñar también me gustaría que sea quizás más como en Estados Unidos, ¿no? Que uno que primero hace el college y después, cuando es más grande, cuando tiene más elementos, puede elegir si va a ser abogado, si va a ser terminando como un par de años. Acá, a los 17 años, decirle a un chico que querés estudiar, no sé, algo como abogado, creo que es muy arriesgado. O sea, la probabilidad de que te salga bien entendido como lo que haces lo vas a hacer con pasiones, creo que son bajas, pero bueno, al final haces el compromiso y lo haces y no termina ahí. Yo después, como hice varias iteraciones, respuesta súper larga, pero más o menos creo que contesté la pregunta. No, así nos gustan las respuestas. Que entendamos bien qué te motivó y además así nos vas mostrando cómo eres como persona, cómo piensas. Y algo de lo que dijiste me llamó mucho la atención y es que no estás muy conforme en cómo las facultades hoy en día estudian el derecho y ahí ya nos estamos metiendo en un tema eh, importante y que manejas mucho, que es el tema del legal tech. Eh, yo creo que toca repensarse las facultades, la forma de estudiar derecho y sobre todo las posibilidades que se le dan al estudiante de derecho, que es totalmente encaminado a que trabaje en una firma o con el Estado. Nosotros somos fieles creyentes de que se puede pensar en servicios jurídicos, ya sea para otros abogados o para el consumidor en general. Y eso sí tiene un componente de administración, de negocios. Eh, Tú retrospectivamente, ya que estamos en el tema de tu paso por la universidad, ¿cómo repensarías la carrera para el abogado de hoy en día? Bueno, a ver, primero, no hay un abogado, ¿no? Ni aún un abogado de despacho jurídico. Es como decir hay un médico. O sea, sí hay abogados, sí hay médicos, pero lo que encontramos ahora que vos tenés el médico, el cirujano de muñeca izquierda, de no sé cuánto, es como el cuerpo humano es tan grande que tiene que haber como muchas especializaciones. Yo creo que con los abogados pasa lo mismo. Eh, entonces, de partida yo haría como aún voy más atrás. ¿Qué significa ser abogado? Eso es la primera pregunta. O sea, ¿para qué estoy? Si yo lo que quiero es formar gente que va a trabajar en un despacho o en un área de legales, o quiero formar un profesional mucho más polifuncional, habría que definir eso. Aún si me quedo en el mundo más limitado de la visión, si se quiere, más tradicional del abogado, del despacho,
el de un área legal, yo primero haría como o sea, refiniría un poco las etapas de la carrera y los objetivos de cada etapa. Creo que primero hay una etapa que debería ser bastante corta de darte un distinto sabor de distintas cosas para que vos tengas una noción general y para que puedas profundizar a dónde querés elegir. Hoy todas las carreras lo hacen, pero esa es la parte más larga de la carrera y la parte más corta de la especialización. Para mí tendría que ser al revés, una noción como muy general de eso. Después hay una parte de especialización, la haría como mucho más orientada a la práctica. Mi opinión es como demasiado ambicioso en lo que quieren cubrir de contenido y demasiado poco práctico. Y lo haría mucho más, va a sonar un poco mal, pero quizás como mucho más universitario y menos técnico, ¿no? Y para mí la gran diferencia, un técnico sabe qué artículo dice qué, un universitario sabe pensar. Yo estudié Derecho, terminé en el 2002, sabía un montón de artículos, de los códigos, me los olvidé, y después en Argentina en 20 años cambiaron mucho de los códigos, hubo reformas importantes, entonces básicamente no sé para qué estudié tanto tiempo. Versus que si me hubieran enseñado de forma que me lo impriman en el ADN, ¿no? De una sensación, una experiencia, a qué tipo de cosas tenés que ver cuando vas a defender a alguien, qué tipo de cosas tenés que ver cuando vas a ver un contrato. Resulta que el artículo 420 hoy dice esto, pero tenés que hacer un contrato, ¿en qué tenés que pensar? ¿Cómo de verdad lo haces, no? Entonces, toda esa parte como mucho más práctica, una fuerte pata de tecnología, porque para mí dentro del rol del abogado, aún del abogado de despacho o del área legal, yo lo equiparo en un futuro no tan lejano, va a ser parecido a un médico hoy. Uno probablemente iba a un médico hace 100 años y el mismo tipo te hacía 3 preguntas, te hacía 2 exámenes y te mandaba a la casa con algún tipo de prescripción de tratamiento con una altísima tasa de error. Hoy alguien va al médico y el médico te manda a hacer exámenes, o sea, articula tecnología, te dice ahora hacete una radiografía, hacete un escáner, hacete un análisis de sangre, y después vos volvés y él interpreta esa tecnología, lo que salen esos resultados, muchísimo más preciso, muchísimo más costo eficiente, y te da un tratamiento que va en línea con lo que necesitas, ¿no? Yo creo que el abogado tiene que tener, o sea, va a ser el día de mañana un articulador de tecnología para él o ella ser mucho más preciso con lo que está haciendo, liberar mucho tiempo ineficiente en tareas de bajo valor agregado y quedarse con la parte más crítica. ¿Cuál es esa parte más crítica que para mí es lo otro que tiene que hacer la carrera? El criterio jurídico potenciado con este uso de tecnología es como el médico, no tenés que estar adivinando. Ve los resultados del análisis de sangre y después decís sobre eso aplica el criterio. Acá lo mismo. Usar una herramienta de inteligencia artificial o algún tipo de herramienta que te lleve 3 pasos más adelante y vos da los últimos 4. Entonces, una parte está el criterio jurídico y la otra es la atención al cliente. En este último punto en particular, las facultades hacen, creo que cero, ¿no? Cómo negociar con un cliente, cómo atender a un cliente, cómo adquirir un cliente, creo que no hacen absolutamente nada, y sea externo o interno, porque para el área de legales de una empresa también es muy importante saber cómo atender a los clientes. Entonces, de vuelta, redondeando un poco la pregunta, yo iría a potenciar el criterio jurídico de una forma que primero te cubren un contenido general y después uno específico y te enseñen a usar tecnología para potenciar ese criterio específico. Lo que estás cosa que salgas con algo como mucho más práctico y mucho más orientado, que te den herramientas para poder atender bien a los clientes en el sentido amplio, adquirirlos, atenderlos, negociar, etc. Y por último, y algo que no había dicho, también creo que es como nociones básicas de lo que es ser un manager o administrar un equipo, gente, etc. Porque muchos abogados en su carrera van evolucionando y pasan a ser líderes de equipos, tienen que manejar un ingreso y unos gastos, y salimos con cero noción de eso. Y todo, el gran paraguas de todo, mucho menos teórico y mucho más práctico, mucho más experiencial, cosa que cuando cambia el código, simplemente, o sea, la expectativa no es que vos sepas el artículo del código, sino que sepas que necesitas buscar un artículo de un código.
que para mí eso es lo que debería ser lo importante. Bueno, yo No, tengo ahí totalmente de acuerdo. un comentario y pues no sé, digamos, cómo sea tanto en Argentina, bueno, en otros países de Latinoamérica, pero Colombia tiene el gran mayor número de abogados, pues por la cantidad de población. Siento que es una carrera que se ha democratizado mucho. Obviamente hay grandes facultades, facultades con pues una gran calificación internacional desde el punto de vista de los estudios, pues de análisis, de demás. Y hay otro tipo de universidades o bueno, unos institutos que empiezan a enseñar derecho. Digamos, como esta parte, siento que es difícil todo lo que tú estás comentando de traer, digamos, profesores más especializados y enseñarle, digamos, como a los estudiantes, vea, no nos vamos a enfocar en esto porque nuestra capacidad de traer el profesor no es tan avanzada como la puede traer una facultad pues grande que puede contratar a cualquier persona. Entonces, ¿cómo crees que irían, digamos, pues en Colombia, en Latinoamérica, que estas facultades que han democratizado el derecho para que la gente lo pueda estudiar, pues al final y al cabo hay muchos abogados, pero no se evoluciona, no hay una innovación como lo que tú estás diciendo? ¿Cómo crees que iría poderse manejar? Más bien reducir esas carreras de derecho, que hayan menos abogados, pero más especializados, o que más bien hayan muchos abogados y que cada uno empiece a especializarse de una manera diferente, porque sí, hoy en día uno dice, pues en Colombia todos los días salen y salen abogados, la competencia es grandísima y siento que esto, lo que tú dices, va a ser la gran diferencia. Pero pues no todos tienen ese acceso a que la facultad me dé esa tecnología, la facultad me traiga este profesor, me enseñe esto diferente, porque pronto no tiene como la capacidad tanto económica del estudiante como de la facultad de poder otorgar esos nuevos conocimientos. Pucha, es re buen punto. No tengo una respuesta, no tengo una respuesta contundente, pero sí voy a decir como para mí algunos factores que se interrelacionan, ¿no? El mundo es injusto, es así. O sea, es verdad que la gente que tiene más recursos eh, nace con muchas más posibilidades y tiene más, y más recursos en un sentido amplio, o sea, porque la familia tiene más dinero o porque la persona ha sido más inteligente, o ha tenido mejores ejemplos y ha trabajado, no sé, o sea, pero es verdad, hay una diferencia grande entre las buenas universidades y las universidades no tan buenas. eh, Punto uno. Punto dos, yo creo en el mercado, o sea, creo como que si sobran o faltan abogados, a fin de cuentas lo va a decidir el mercado. Eh, no veo, o sea, sí veo que es un mundo donde que pasan dos cosas que se contraponen. Por un lado es un mundo cada vez más complejo y en la complejidad los abogados vibramos, o sea, cuando hay problemas es cuando más negocio podemos tener, pero por otro lado también es un mundo que va poniendo en jaque algunos aspectos eh, que eran muy del pan con manteca de los abogados, ¿no? La redacción de contratos simples, como es con tecnología y con modelos de atención nuevos, o sea, como hay mucho que la tecnología va a ir cambiando, por eso creo que los abogados se tienen que reinventar. Entonces, está eso dos, o sea, el mundo es injusto, las mejores universidades evidentemente son mejores. Ojo, yo creo que no hacen un tan buen trabajo en este sueño que yo comentaba antes, ¿no? De cómo deberían hacer. Eh, Me gustaría invitar a todas las universidades que hay para lo que sirva, o sea, decir, ¿no? Es como, de verdad creo que sería bueno repensar el rol del abogado, el rol de la universidad, ¿para qué lo estoy preparando? O sea, yo cuando voy a las universidades tengo esta fuerte sensación de que preparan a los estudiantes de una forma muy parecida como me prepararon a mí, eh, y los estudiantes van a ser un mundo completamente distinto. Y creo que está mal eso. Pero eso me lleva al tercer punto. O sea, decía, lo primero, viste, este mundo injusto, mejores universidades. Eh, el segundo punto, el de que el mercado regule si hay muchos o pocos abogados. Pero hay el tercer punto, que es el más alentador, quizás para todos los oyentes. Estamos en un momento verdaderamente revolucionario del derecho, del mundo revolucionario, pero yo diría del derecho, muy revolucionario. Y el que crea que porque se anotó en una buena universidad, a la mejor, eh, con eso está listo, está en el horno. Eso te va a dar combustible para un par de años y después se acabó. O sea,
yo creo que hoy más que nunca, creo que siempre fue valioso, pero hoy más que nunca, uno no puede poner en piloto automático su formación. Esto tiene que ser algo permanente. No es que hiciste un curso o estudié en la carrera y me gradué y ya está. El uso de, o sea, de vuelta, la carrera tiene falencias grandes, ¿no? Como de verdad tener buenas habilidades de negociación, de adquisición de clientes, de cómo dar feedback, de todas cosas de nociones de contabilidad, etcétera, ese tipo de nociones, que no es que tomé un curso y ya estoy, o sea, eso debería ser algo medio permanente, pero de tecnología, y no es una foto, porque una negociación puede tener algunos principios que son medio, vos agarrás un libro de 1980 de negociación, el de hoy puede ser un poquito más sofisticado, no va a ser mucho. Vos agarrás como una herramienta tecnológica en 1980 y agarrás una de hoy y no tiene nada que ver. Y esto va a ser como la de medicina, o sea, el que no esté dispuesto a entender cómo funciona la máquina de rayos X, lo que te puede dar un análisis de sangre, ¿no? Esto si fuera un médico, lo traigo al derecho. El que no esté dispuesto a permanentemente estar actualizándose en lo que hay, hoy no pasa nada, en 3 años está en el horno, o sea, y yo creo que ahí está la oportunidad del abogado o la abogada proactiva que no tuvo la suerte de ir a una gran universidad. Alguien, te pongo un ejemplo muy concreto, alguien que hoy empiece a, no más que esto, ver 5 minutos al día un video de YouTube sobre ChatGPT y dedicarle 10 minutos al día a jugar con ChatGPT. En un año está en una posición, es un experto del tema, porque hoy vivimos un momento revolucionario. O sea, los tiempos relativos son, es muy grande, o sea, es tan rápido todo lo que está pasando que el que se pone con disciplina, hace todos los días un poco, ¿no? En breve es un experto de ese tema y a partir de ahí puede empezar un círculo muy virtuoso. Entonces, yo creo, o sea, a la larga las universidades van a cambiar, y vamos a encontrar un nuevo punto de estabilidad y probablemente se reconfiguren. O sea, ahora yo hablo con muchos abogados que cuestionan un poco qué es ser abogado, la formación de las universidades, etcétera. Mayormente yo veo que hay muchas universidades que necesitan, pero no un refresh, o sea, ya cuando yo estudié, ¿no? O sea, como ya hacía falta ese refresh, pero más que cambiar a las universidades, que yo creo que eso va a tomar tiempo, etcétera, yo voy más a cambiar a los abogados. O sea, hoy es un momento muy de que, de que el abogado o la abogada individual tiene que decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo al respecto? Tiene que ser muy proactivo o muy proactiva. Eh, y por eso me parece que es un momento tan interesante, o sea, tan interesante para la formación, para el ejercicio. O sea, eh, hay una frase, ¿no? Uno tiende a sobreestimar el impacto de la tecnología en el corto plazo y a subestimarlo en el largo plazo. Y es así, o sea, claro, mañana sin saber nada de ChatGPT vos puedes seguir operando, en 5 años más no. Mariano, pues la verdad, lo que dices nos encanta, inclusive como para nosotros mismos nos hace reflexionar muchísimo, y sobre como varias anotaciones. El primero, conectándolo con lo que dijo Mateo, claro, también es la oportunidad para esas universidades sin tanto prestigio y sin tanto dinero ya que están en una posición de desventaja, decir, bueno, el mundo va para allá, las nuevas no se están actualizando tan rápido, entonces yo voy a incursionar en esto más rápido y de alguna manera les voy a tomar una ventaja. Eso por una parte. Y lo segundo que dices, claro, y uno no debería recostarse solamente en lo que le enseñan a uno, sino uno como abogado, cómo puede mejorar día a día. Es la analogía o la metáfora que haces con el médico es excelente. No puede ser que yo estudie la carrera y me quedo como una piedra sin actualizarme. Es sumamente importante que los abogados aprendan día a día de la tecnología que está cambiando nuestra profesión. Eh, entonces, pues creo que estas reflexiones para todos los abogados que nos escuchan son muy buenas. Digamos, siguiendo con la línea narrativa, ya pasamos por la etapa de la universidad y cae perlas porque ahora pasamos a la etapa en donde practicaste el derecho un tiempo y precisamente de pronto te encontraste con unas de estas realidades, de lo cerrado, lo tradicionalista, que puede ser un despacho de abogados. Tú ahí mismo pudiste comprobar de primera mano que
de pronto el uso de tecnología no es algo que se le dé prioridad. De pronto algunos sí utilizarán, por ejemplo, en este momento ChatGPT, pero no es algo que la firma se tome en serio y diga, oiga, es que lo vamos a utilizar así para nosotros coger ventaja. Entonces quisiéramos saber más en esa etapa, cómo la viviste y sobre todo porque después se vino un cambio profesional. ¿Por qué se dio ese cambio? Bueno, a ver, entonces, claro, yo trabajé toda la carrera. Yo crecí en Bariloche y me fui a estudiar a los 17 años a Buenos Aires. Y para poder estar en Buenos Aires yo tenía que pagar mis cuentas, entonces trabajé y hice cualquier cosa. O sea, repartía comida, actuaba en publicidades, hice lo que podía, repartía sobres. Pero ya hacia el último año de la carrera entré a un estudio jurídico bien grande en Argentina, a hacer, como muchos abogados, paralegal, ¿no? Primero es como es notable porque si bien ya para ese momento había incursionado en política y había salido, no me había gustado, entonces ya estaba más como convencido que iba a ser un abogado como... No tenía muy clara cuál era la imagen, pero podemos simplificar diciendo que era la imagen la de las películas gringas, el abogado con él. Ujú. Pocas cosas más distantes de la realidad que me tocó vivir cuando empecé como paralegal. La verdad que te encontrás haciendo trabajo que es medio sorprendente. O sea, así como, si querés, como en la primera parte de la conversación, a las universidades hay un llamado de atención de que actualicen su forma de entrenar, de capacitar a sus alumnos. Lo mismo para los estudios o los despachos. Eh, yo creo que hay una filosofía medio atrás de que uno aprende por ósmosis, de que repitiendo muchas cosas que son de muy bajo valor agregado, en algún momento te ganás el derecho de pensar un poquito más y empezar a entrenarte en para lo que estudiaste. Yo me encontraba yendo a tribunales, sacando fotocopias, en ese momento mandando fax, haciendo escritos muy, muy simples, ¿no? Poniendo el nombre todo en un escrito, todas cosas que, si te soy honesto, no me enseñaron nada, y que también hoy, o sea, eso no debería ser un abogado, es como debería la tecnología, o sea, nosotros como abogados nos pasamos haciendo mucho tiempo haciendo tareas de muy bajo valor agregado. Y yo lo viví en carne propia. Cargar las horas, ¿no? Al final terminaste la semana y estás cargando las horas, ni siquiera te acordás qué fue lo que hiciste. Y eso es un luz, luz, luz. O sea, todos pierden. El abogado lo odia, el estudio jurídico pierde porque sos muy poco preciso. Si le dedicaste 2 horas a algo, te acordás. Si le dedicaste 20 minutos, ni te acordás, ni lo ponés. Entonces, bueno, en fin. Me encantó empezar a trabajar en un ambiente profesional así como muy más sofisticado, me encantó, estuvo bueno, lleno de gente con mucho drive, con talento, eso me gustó mucho. Buena gente, como hay gente que te quiere enseñar, que te quieren... Mal sistema, el sistema lo encuentro malo, o sea, es como el abogado junior, el abogado entry, el paralegal, ni hablar, no, al menos en mi caso, yo no tuve un plan de desarrollo muy claro que se ate con la persona que acaba de salir de la universidad, ¿no? Es decir, mira, la universidad te enseñó estas 4 cosas, para tu próximo paso yo necesito que desarrolles estas 2 habilidades, entonces te voy a enseñar, tomando lo bueno que trajiste, te voy a enseñar estas 2 habilidades. Era mucho más vos dale tiempo y vemos, ¿no? Y dale tiempo y dale tiempo. Nunca sentí que había un plan como decir, mirá, como redondeo a este. Vos tenés 23, 24 años, tenés mucho más futuro que pasado. Y me parece que de alguna manera la filosofía es dale tiempo que el futuro se va a ir desarrollando solo. Creo que es un error, sobre todo para los despachos más grandes que tienen más recursos, porque y también para los despachos más chicos, también se lo diría, porque ahí el recurso es el tiempo del socio, de la socia. Eh, si vas a invertir en contratar a una persona cara, porque es una persona que sale de la universidad, aunque como hay tantos abogados, los salarios de salida no son tan altos, pero igual es comparativamente cara, eh, creo que vale la pena invertir algo de tiempo en desarrollarlo en algo que te sea útil a vos, como lo que vos necesitas como empresa, de la realidad que tiene esa persona, salida de la universidad, etcétera. Yo no vi ese plan, yo no conozco ese plan y hablando con muchos amigos abogados, nadie tuvo un plan así. Entonces, lo primero para mí sería como estaría bueno en esta capacitación media continua que tiene que haber, que haya como entre la universidad te saca con estas características y que el despacho te tome y te toma con esas características.
tuve la suerte de que yo entré a una parte muy transaccional del despacho, tuve la suerte de que me fue muy bien y me promocionó a una parte un poquito más core, que era propiedad intelectual, marcas. Lo odié. lo, lo odié. Lo encontré como muy aburrido, muy repetitivo, y empecé a buscar una salida. Y ahí como un baño de realidad fuerte, porque cuando yo tenía en ese momento, no sé, 25 años, 26 años, eh, había trabajado muchas horas en ese estudio, me había ido muy bien en la universidad, es como que y sin embargo, cuando salí a buscar trabajo, y yo tenía dudas, yo no quería ser más abogado, no quería ser abogado de marcas ni hablar, y hasta me cuestionaba si quería ser abogado. Y nadie te abre, o al menos nadie me abrió, no te abre, pero yo creo que es infrecuente en América Latina. Lo que veo es como pareciera que si diste un paso en una dirección ya es medio irrevocable la dirección, es como no, vos ya sos un abogado. Yo me entendía a mí mismo como un chico de 25 años que mostraba por su trayectoria en las notas, que podía empezar y terminar lo que, o sea, podía terminar lo que empezaba, que era responsable, que tenía ganas de hacer las cosas bien, que resulta que era abogado. Y yo creo que mis entrevistadores lo que ven es un abogado que resulta que tiene 25 años, ¿no? Es como, y más aún como abogado y el subbule también, de marcas. Yo quería salir de marcas y para lo único que recibí ofertas era de marcas. Y yo, no, pero eso es lo que quiero dejar de hacer. Eh, y ahí bueno, como muchas veces en la vida, ¿no? Que la vida te tira te pone en estas situaciones medias raras, eh, dándole vuelta, la salida que le encontré fue irme a hacer un MBA, que me permitía apalancar la experiencia que tenía y realmente pivotear la carrera, que es lo que yo quería. Y yo creo que eso es, y también un poco, no sé, no sé quién paga un consejo, pero sí creo que es un consejo valioso, o algo de sabiduría. Uno nunca sabe lo que es bueno y lo que es malo. Punto. Entonces no habría ni que amargarse tanto por las cosas que parecen malas, ni alegrarse tanto por lo que parece bueno, porque en la película no sabes, o sea, yo estaba medio desesperado porque estaba en este callejón sin salida de marcas que no me gustaba, y por estar en ese callejón sin salida y darle vueltas de que me terminé yendo a Stanford a hacer un MBA, que fue uno de los sucesos más extraordinarios de mi carrera. Entonces, al final, nunca sabes, o sea, en la medida que seguís dándole vueltas, seguís mordiendo el huevo, es como todo, algo que parece malo puede terminar siendo súper bueno. Bueno, te iba a hacer esa pregunta respecto al MBA, cómo fue ese pivot de cambio, no tanto de carrera, sino como lo que tú dices, como otra perspectiva del mundo. Yo en este momento estoy terminando también una maestría de negocios acá en Boston, entonces entiendo, digamos, tu posición de ver más allá del derecho. Para mí realmente lo que me ha servido es ver el derecho y utilizarlo, o sea, modernizar ese modelo de negocio que tiene el derecho de una manera tan sencilla y simple que la gran mayoría, digamos, de firmas o estudios, como dices tú, son lo mismo, no se han modernizado, no innovan. Entonces, para ti, ¿cómo fue ese proceso de transición de algo totalmente diferente que es un MBA? Oye, fue una experiencia espectacular. Yo cuando entré al MBA estaba decidido a dejar el derecho, mentira, no sabía muy bien cómo hacer con el derecho para pagar la deuda que me genera el MBA. Entonces, atando eso, estaba como diciendo, bueno, no creo que vuelva a ser abogado en un tiempo razonable. No me costó el MBA, o sea, no me costó porque estudié un montón, o sea, nunca estudié tanto como en el MBA, sobre todo los primeros 2 semestres, primeros 2 trimestres, que veía finanzas, operaciones, todo con gente que había sido formada, no sé, yo me acuerdo de compañeros, tenían un chico que había estudiado, que había trabajado en Goldman Sachs, en la misma clase de finanzas que yo. Entonces lo único que podés hacer en ese contexto es vos estudiar más que el de al lado, porque o sea, el de al lado ya tiene una base que vos no tenés. Es la única cuerda que puedes tocar, es lo que puedes hacer vos. Eh, pero dentro de todo, fuera de esos primeros meses, yo los encontré bien, muy lindos, pero muy estresantes, porque es todo un mundo nuevo. O sea, yo me había ido a vivir a Palo Alto, todos compañeros nuevos, un país nuevo, una carrera completamente distinta. Nada se vinculaba con el derecho, nada. O sea, yo veía operaciones, finanzas, microeconomía.
Entonces, como fue un dejar todo lo que había hecho, pero sí, y para ser justo con las universidades, o sea, yo sí creo que igual en las universidades de Derecho, si bien podrían ser mejores, sí igual te dan cierta formación sistémica, cierto pensamiento crítico. Hablaba mucho de teoría del Estado. En teoría del Estado me parece una materia que te da pensamiento crítico, ¿no? Es como... Eh, disfruté mucho el MBA, lo pasé muy bien. Donde te diría que fue mucho más dura la transición fue después del MBA. Yo después del MBA salí a hacer consultoría de management en una empresa que se llama Boston Consulting Group, eh, donde todos mis compañeros eran ingenieros civiles, eh, donde se trabaja hasta tardísimo. Entonces, ese truco que me había servido en el MBA, que era, bueno, yo le voy a poner más horas que el de al lado, en consultoría es difícil, porque ya todo el mundo le está poniendo todas las horas que puede. Y ahí sí es muy difícil, porque en el MBA hablas más de las conceptos más generales, y para eso los abogados somos buenos. En la consultoría, cuando salí, tenía que hacer un modelo económico, de lo que sea. Ahí tenés que, sos vos con el Excel, y mi manejo de Excel era infinitamente inferior al chico de al lado, el ingeniero civil. Y ahí sí estuvo, o sea, fue dura esa transición. Esa fue probablemente como la transición más dura que tuve, porque era darle, y sentir que nunca estás a donde a mí al nivel que a mí me hubiera gustado estar, ¿no? O sea, veía un chico yo salía de Stanford feliz y pensándome que era el rey del mundo, y de repente veía que un chico de 22 años indiscutiblemente agregaba mucho más valor que yo. Y entonces es durísimo. Pero como todo en la vida, es como en la medida que uno le da y persiste y va aprendiendo y se cuestiona qué es lo que hizo mal, qué puedo aprender de lo que hice mal, qué hice bien, qué tengo que seguir haciendo. Después de un tiempo todo está bien, o sea, seguí dándole y todo está bien. Y de hecho yo después en otra consultora, en una que se llama Matrix, llegué eventualmente a ser socio de esa consultora. Y yo me encontraba corrigiendo modelos que hacían otros, o sea, es como las vueltas de la vida. Pero bueno, para contestar más corto la pregunta, el MBA lo disfruté mucho, se lo recomiendo a toda la gente que está escuchando, sobre todo a los abogados, que según ustedes hacen la introducción, hay abogados desencantados. En la medida que tengas un buen nivel de inglés, que no es obvio, pero en la medida que lo tengas, consideren la opción de hacer un MBA, porque es una experiencia fascinante que no es imposible. Si se hace si se sigue el proceso de postulación con rigurosidad y todo, no es imposible. Y si bien es muy caro, te presta, la plata aparece, te la prestan. O sea, yo me fui con $5.000 a Estados Unidos y volví con 4.500 y una deuda grande. Y la verdad lo recomiendo de todas maneras. El después, yo seguí un camino más duro, si se quiere, que es el de la consultoría. Ahí sí la transición fue más difícil, el MBA estuvo espectacular. Ahí, sobre este tema, te quiero preguntar y es, en el MBA tuviste que desaprender cosas que habías aprendido ya sea en la carrera o en el despacho, porque los abogados debemos ser muy formalistas, eh, ¿cómo decirlo? Seguimos al pie de la letra la ley y de pronto cuando se enseña administración y sobre todo ya, de pronto no tanto en consultoría, aunque también tiene ese componente, hay un nivel de riesgo. Uno no puede estar tan pegado a la ley, que es el trabajo en cierta medida del abogado, sino se tiene que decir, bueno, me puedo saltar un poquito la ley porque si no, no vamos a hacer el negocio o si no, esto no va a salir adelante. Entonces, eso te pasó a ti y además que creo que en un MBA pues es un conocimiento exacto, mucho más crítico de, bueno, la ley dice esto, pero hay una forma de hacer una estrategia, de llegar al mismo punto sin incumplirla totalmente. ¿Cómo fue eso? Porque yo, hablando con mucha gente, es como que los dos sistemas de pensamiento se enfrentan. Sí, o sea, de todas maneras, pero mira, fíjate que de alguna otra manera para mí esto va a lo que decía, ¿no? Del foco en atención al cliente, que deberían darle más importancia en las universidades, porque me quedo con un abogado de despacho, un abogado de un área legal. Normalmente el que les pide algo puede ser un gerente general o algo, que la persona quiere hacerlo. Entonces, antes que decirme, o sea, si yo como abogado me pongo en los zapatos,
no me digas todas las razones por las cuales no puedo hacerlo, decime cómo puedo hacerlo, que no es necesariamente el estar al margen de la ley. Es, ¿qué tengo que hacer? O sea, es más como un mindset, ¿no? Mira, así como está no lo puedes hacer, pero si haces A, B y C, lo podés hacer. Y muchas veces lo que pasa es que el abogado te dice, no, así como está no se puede hacer. No se puede hacer. Y eso es, para después, para los que contratan abogados, es muy frustrante porque les hablan, o sea, le están hablando en otro idioma. Yo no tenía tanta experiencia, o sea, es verdad que nos enseñan más o sea, yo más que me sorprendió lo mucho que aprendí que no me habían enseñado. Mm. Yo lo que más me acuerdo todavía hoy del MBA son las materias de liderazgo, o sea, lo que apela a tu criterio, a tu experiencia, y ahí eran cosas que o sea, yo en toda la facultad de Derecho nunca había hecho un estado de resultado de nada. No, o sea, de cuántos ingresos tenés, cuánto gastás, cuánto ganás, que me sorprendería que a un solo abogado de los que se egresan no le resultaría de alguna manera útil en algún momento de su vida. Y yo nunca lo había hecho, nunca había tenido un curso de negociación, o sea, es como, más que lo que aprendí para mí son esos vacíos que son obvios que los abogados lo necesitan, y que de alguna manera las carreras no los cubren. Bueno, y ya llegamos a este punto en donde pasa toda esta etapa de consultoría, llegas a ser socio y a partir de ahí, ¿cómo es la transición para ya estar como CEO de Lemon Tech? ¿Cómo fue ese cambio? Bueno, de ahí yo me fui, era socio, quería una salida de la consultoría, me había encantado la carrera, pero quería seguir desarrollándome y sentía que ya había aprendido. Yo, de hecho, había empezado a entrar a hacer consultoría para estar 2 años, estuve como 11. eh, y un ex cliente me ofreció hacerme cargo de todo su B2B, un grupo farmacéutico bien importante que hay en Chile, que es de capitales mexicanos. Me fui para ahí y en el mientras tanto yo estaba ayudando a una ONG que se llama Endeavor, que básicamente lo que quiere hacer esa ONG es ayudar a empresas que considera que pueden tener un muy alto impacto a que crezcan más, ¿no? Porque creen que se puede cambiar, es la mejor manera de generar empleos de calidad, etc. En esta ONG, en Endeavor, en un momento yo siempre ayudaba mucho a los emprendedores a hacer tema de planificación estratégica, como ese tipo de discusiones, y me pidieron que venga a hablar con Ignacio Canals, que era el CEO y founder de Lemontech. Lemontech es una empresa de software as a service, de legal tech. Nosotros tenemos 2 productos: Time Billing, que es para el traqueo y la facturación de horas, y Case Tracking, que es para el seguimiento y la administración de los juicios. Me piden hablar con Ignacio, lo conozco a Ignacio, súper buena onda. Justo Ignacio estaba considerando si vendía o no. Bueno, quedó ahí. Me voy a trabajar a este grupo farmacéutico. Al tiempo me lo cruzo a Ignacio en el gimnasio y me dice: che, Mariano, al final vendí una parte relevante de Lemontet, se la vendí a Axel KKR, que es un fondo bien grande de Estados Unidos. Me gustaría que los conozcas porque estamos buscando un director. Y ahí sí ser abogado me sirvió un montón. No tanto por lo que sabía o dejaba de saber de LegalTech, porque la verdad no era mucho, sino porque creo que si no era abogado nunca me hubieran llamado, ¿no? O sea, hay algunas cosas que, así como ser abogado de marcas me jugó en contra cuando era chico, el ser abogado creo que definitivamente sumó mucho en la conversación que tuve. Me sumé al directorio de Lemontech y después de un tiempo me invitaron a ser el gerente general. Ellos, bueno, decidieron cambiar al CEO que había. Habíamos tenido una experiencia bastante buena juntos, o sea, yo había estado en el board unos 6, 7 meses, y me invitan a ser CEO de Lemontech. Yo no tenía o sea, yo tenía sí, una gran experiencia en América Latina, sí era abogado, sí tenía una gran experiencia en negocio, etcétera. No tenía mucha experiencia en tecnología, y la verdad que me sentí en Disney. Me parece un mundo fascinante. Me encanta, de alguna manera, yo siento como que estaba en Florencia en el Renacimiento, pero yo estaba, no sé, jineteando caballos y de repente alguien me dio un pincel y un lienzo y me dijeron empezar a pintar, ¿no? O sea, es como,
creo que tecnología es lo que define esta época y tengo la gran oportunidad de poder trabajar en algo vinculado a esto y por las vueltas de la vida también atar los cabos. Yo creo que la tecnología que sirve y la visión que tenemos acá en Lemonte, que es la que resuelve un problema real. Y habiendo estado, o sea, así como el solo hecho de ser abogado quizás me sirvió como etiqueta para la entrevista, sí para el desarrollo de los productos me sirve porque conozco los dolores reales, o sea, los que yo viví, tipo esto, antes hablaba de cargar horas. Sí. Es una cosa, todos odiamos cargar horas, es la peor parte del trabajo. Pero sí puedo empatizar con ese dolor, sí puedo empatizar con la cantidad de horas y horas que le dedicamos a actividades que son de bajísimo valor agregado, y sí puedo empatizar también con todos los chicos, las chicas que estudian un montón y que quieren, que les gusta la carrera y que quieren hacer algo grande, y que de repente este día a día los colapsa y les va matando de a poquito la pasión. Entonces, lo que a mí me gustaría es resolver un problema real, que para mí, nosotros queremos en Lemontech resolver dos. Uno es ayudar a los abogados a que se enfoquen en ser más abogados. Esto es como en liberar mucho más tiempo para mí, para lo que en verdad un abogado tiene que hacer, como decía antes, dar un buen consejo jurídico y hacer una muy buena atención de cliente, o sea, ser como esta figura de confianza de los clientes. Todo lo demás para mí no es ser abogado. Ir a tribunales no es ser abogado. Redactar un escrito súper simple no es ser abogado. Cargar horas no es ser abogado. O sea, es algo que hace un abogado, pero no es lo que te define como abogado. Entonces, a mí me gustaría ayudar a hacerles lo más fácil posible todas estas tareas de bajo valor agregado para que ellos o ellas puedan hacer lo de alto valor agregado. Y eso es, en ese track vamos. Y el otro también es ayudar a cubrir los gaps que tenemos muchos abogados, que es en administrarnos. O sea, nunca te dan una materia de nada, de administración. Entonces, la otra herramienta que tenemos es como que ayuda a los abogados a administrarse, porque yo veo que es un contexto, como decía antes, súper revolucionario, súper competitivo, cada vez hay más abogados. Lo decía Mateo, ¿no? O sea que también como que cada vez hay más abogados y esto la estadística lo secunda. En consecuencia, cada vez hay más competencia. Y es una profesión que tiene varias ineficiencias medias históricas. Entonces yo me gustaría ayudar a eliminar al menos o reducir dos de las eficiencias que veo más evidentes. La administración, que tenemos cero herramientas, o sea, cero formación universitaria para resolverlos como abogados, y este liberar tiempo que malgastamos en tiempo que podemos gastar mucho más eficientemente. Bueno, ya entrando como en esta nueva sección, ya eres parte de CEO de Lemontech. ¿Cómo nace? ¿Cuál es? Bueno, entiendo el propósito principal, que es ayudar a los abogados a ser más abogados, pero ¿cómo nace? ¿Cómo es ese proceso desde el inicio hasta ahorita? No sé en qué parte tú entraste y dijiste, bueno, me eligen porque soy abogado y puedo sumarle un plus de lo que venían haciendo a lo que son hoy en día. Yo llegué acá en 2020, en octubre de 2020. Primero te diría como que apliqué algunos, no sé, trucos de management que conocía por la carrera, por el MBA y la consultoría. Anduvo bien. Después en 2021 también. Pero ya en 2021 empecé a pensar qué es lo que realmente queremos hacer. O sea, yo pienso, nosotros tenemos una bendición que no, es improbable que yo me muera de hambre, ¿no? Es improbable que cualquiera de los que están escuchando esto se mueran de hambre. Eh, entonces yo no quiero trabajar solo por plata. Yo quiero usar eso más que para ganar. Me gustaría como darle, y además está recontraprobado que si vos tenés un sentido de propósito, vivís una vida más feliz. Y yo quiero tener un sentido de propósito. Y no necesariamente tiene que ser ir a rescatar niños de la calle en India, que admiro a la gente que lo hace, pero no es lo que. O sea, a mí lo que me motiva, nosotros después, como en el 2021, si no me equivoco, cambiamos el propósito de la empresa. Y después de mucha discusión definimos que queríamos impulsar un mundo legal, moderno y justo. Que es como diría Simon Sinek, ¿no? Es como lo suficientemente amplio e inalcanzable como para que sirva, que para mí es lo que tiene que ser. O sea, no es que quiero llegar a, no sé, 10.000 clientes o lo que sea, es como
Y dentro de eso, después como de varias iteraciones, un poco quiero que la empresa juegue en estas dos dimensiones que decíamos, ¿no? En ayudar a los abogados a liberar mucho tiempo para que puedan dar un mejor criterio jurídico y para que puedan hacer una mejor atención de clientes. Pero eso no lo podés hacer encima de todo lo otro que tenés que hacer. O sea, vos para poder hacer eso bien, tenés que liberar tiempo de algún lado. El día solo tiene 24 horas, no tiene más. Entonces lo que tenés que hacer es ser más eficiente en cómo alocás tu tiempo y de alguna manera poder liberar el tiempo de las actividades que en verdad no sirven tanto. Y yo quiero ayudar a los abogados a hacer eso de una forma con mucho, o sea, pasar de días a horas de lo que dedican o a minutos y además con el beneficio de hacerlo bien, porque eso es lo otro. Con el uso de la tecnología estamos en una especie de revolución industrial donde no solo podés gastar mucho menos tiempo, sino que también lo podés hacer mucho mejor, que es una locura. Y lo otro es como ayudar como a la administración. Y fue más polémico ese de la administración, pero pues la verdad que no hay que ser muy despierto para darse cuenta que las ineficiencias que haga un abogado, primero las sufre el abogado, después también las sufren los administrativos que trabajan en un despacho o en un área legal, y finalmente la sufren los clientes. O sea, nosotros como abogados lo que hacemos impacta a toda la sociedad, porque el derecho atraviesa toda la sociedad. Y lo bien o lo mal que hagamos las cosas, al final termina repercutiendo en toda la sociedad. Y la verdad que yo no creo que lo hagamos particularmente bien. O sea, no es que uno dice, no es que cuando decís soy abogado tiene una connotación súper positiva. Al revés, es como que la gente suele tener una experiencia no tan buena. Y a mí me gustaría ayudar a que eso cambie, liberando tiempo, generando mejor atención de clientes, como generando que uno pueda cobrar por lo que en verdad hizo, ni más ni menos, lo que en verdad hizo, que pueda saber cuánto tiempo estoy gastando en este cliente. Fíjate que cuando ahora lo administro un poco mejor me doy cuenta que no era rentable, aunque sí me pagaba mucho, pero le dedico mucho tiempo. ¿No? Entonces, ayudar a los abogados en este contexto tan competitivo a tener mejores herramientas para poder ser exitosos en este contexto. Bueno, Mariano, llegamos al final de nuestro podcast. Te agradecemos muchísimo, pues, todo lo que nos contaste. Me gustó muchísimo porque etapa por etapa fuimos profundizando en los temas que iban detrás de solo los hechos, sino qué consecuencias tiene para la profesión hoy en día. Entonces, no me queda sino darte las gracias y por último preguntarte, para los que nos escuchan y te quieren seguir a ti personalmente en las redes sociales o los que quieran saber y están interesados en conocer más de Lemontech, ¿dónde te pueden buscar y dónde pueden buscar a Lemontech? Buena, bueno, la única red social que uso es LinkedIn. Soy bastante activo en LinkedIn. Ahí estoy como, bueno, Mariano Werner, Lemontech, y ahí aparezco. Nosotros en Lemontech, como en la página www.lemontech.com, también como ahí. Y ahí está bueno, tenemos un blog que está re bueno, tiene buenos artículos, o sea, estamos bastante activos en eso. Y la persona que me escriba por LinkedIn, salvo, o sea, me escriben un montón para venderme algo, ahí normalmente, a veces contesto, a veces no, normalmente no contesto, pero los que me escriben con ideas, con todo, yo te diría que creo que contesto siempre. Y si no contesto siempre, escríbanme de vuelta porque se me habrá pasado por algún motivo. Entonces, a mí me encanta hablar con gente que está en un viaje similar al mío, en distintos niveles, o más adelante o más atrás, o en el mismo punto. O sea, me encanta, creo que es, como decía antes, no hay una receta única para el momento que nos toca enfrentar. Me encanta repensar la profesión del abogado, y en general me encanta hablar con gente que se hace preguntas. Así que nada, feliz de ahí por LinkedIn, Mariano Werner con W, Lemontech, y ahí estoy. Y bueno, antes de terminar, ¿qué consejo le podrías dar sobre todo a los abogados que nos están oyendo, como hacia el futuro con todo esto que hablábamos de la tecnología? ¿Qué plus deberían tener para, pues, digamos, tener una carrera más exitosa o, digamos, adaptarse al nuevo mundo que hay gracias a la tecnología? Bueno, a ver, nada, lo que decía antes, ¿no? Una tremenda proactividad, una proactividad apropiada para un contexto revolucionario, o sea, llena de errores. Tirarte para adelante, ir aprendiendo qué funciona, qué no funciona, iterar, volver a cambiar, seguir dándole.
Y si vamos a decir proactividad en qué, yo diría proactividad en ser un mejor profesional. Y si le vamos a poner un tercer doble clic de qué sería ser un mejor profesional, bueno, dependiendo de lo que quieras, pero si es un abogado de despacho, de empresas, como ya dije varias veces, ¿no? Alguien que, cualquier cosa que te permita potenciar tu criterio jurídico, liberando mucho tiempo para poder potenciar tu criterio jurídico y usando herramientas que ya partas desde una base más alta y que te lleven a una muy buena atención de cliente. El abogado como figura de confianza, en mi opinión, no va a desaparecer nunca. Alguien cuando contacta a un abogado no lo contacta porque quiere contarle un chiste, porque quiere una historia, lo contacta porque tiene un tema que considera muy importante, sea bueno o malo, pero es algo que le genera ansiedad. Y ahí la figura de confianza es crítica. Entonces, entender como ser proactivo en capacitarse en esa atención, entender que hay un viaje, hay un antes a esa reunión, hay un durante, hay un después, y cómo puedo hacer para mejorar esa experiencia del cliente. Eh, para mí eso es como lo principal, una proactividad que acepta que va a tener un montón de errores y que es rápido para aprender y para iterar y para corregir. No, no, listo. Muchas gracias por ese consejo. Espero que las personas que oigan este nuevo podcast aprendan un poco de tu experiencia y pues nada, que el abogado puede ser polifacético y puede mirar otros campos más allá del derecho. Entonces, nada, Mariano, muchas gracias por participar. Bueno, muchas gracias Mateo, Daniel, muy buena la conversación.